Bienvenido a una lección sobre redondeo de decimales. Sin embargo, antes de definir las reglas formales que rodean los decimales, veamos varios ejemplos para comprender mejor lo que sucede cuando redondeamos los decimales. En nuestro primer ejemplo vamos a redondear 2.5, 4 o 2 y 54 centésimas a las décimas de valor posicional. Observe cómo el 5 está en el valor posicional de las décimas, lo que significa que 2.5, 4 estarían entre 2.5 y 2.6. Entonces, para redondear 2.5, 4 al décimo valor posicional que realmente estamos preguntando, es 2.5, 4 más cerca de 2.5 o 2.6. Miremos esto en la recta numérica. Digamos que 2.5 están aquí, y 2.6 están aquí. Sabemos que en el medio sería 2.5, 5. Y nos dan 2.5, 4, que serían aproximadamente aquí. Observe cómo a las décimas valor posicional 2.5, 4 está más cerca de 2.5 de lo que es a 2.6. Lo que significa que redondeamos hacia abajo y 2.5, 4 se redondearían en 2.5 nuevamente al valor de décimas. Entonces al redondear, lo que estamos haciendo es determinar si un número dado está más cerca de uno de dos números, en función de un valor posicional dado. Veamos otro ejemplo. Aquí se nos pide redondear 2.7, 7 a las décimas. Observe cómo de nuevo, los 7 aquí, está en el valor posicional de las décimas. 2.7, 7 estarán entre 2.7 y 2.8 a las décimas de valor posicional. Así que justo en el medio sería 2.7, 5. Notaremos 2.7, 7 estarían aproximadamente aquí. Entonces el valor posicional de las décimas 2.7, 7, está más cerca del punto 8 que del punto 7, lo cual es una razón por la cual 2.7, 7 redondea a 2.8, al redondear al valor posicional de las décimas. Ahora veamos dos ejemplos más un poco más desafiante. Aquí se nos pide redondear 8.7, 5 al valor posicional de las décimas. De nuevo, el 7 está en el valor posicional de las décimas, por lo que 8.7, 5 estarían entre 8.7 y 8.8, cuando se considera solo el valor posicional de las décimas. Entonces el punto 8 estaría aquí, el punto 8 estaría aquí. En este caso, observe como 8.7, 5 estarían justo en el medio. Lo que significa que 8.7, 5 no está más cerca de ninguno de estos valores, está justo en el medio. En este caso tenemos una regla especial. Cuando otros valores en el medio siempre redondeamos hacia arriba y, por lo tanto, 8.7, 5 se redondeará a 8.8. Nuevamente al redondear a las décimas valor posicional. Entonces los valores justo en el medio, entre dos números a un valor posicional dado que siempre vamos a subir. Veamos un ejemplo más y luego veremos nuestras reglas formales. Aquí se nos pide redondear el punto 8, 9, 8 al valor posicional de las décimas. Notaremos como tenemos un valor posicional de 9 en las tiendas. Por lo tanto, 8.9, 8 a las décimas de valor de posición estaría entre 8.9 y 9.0. Entonces 8.9 estar aquí. 9.0 estaría aquí. Justo en el medio sería 8.9, 5, y nuestro valor dado es 8.9, 8, que sería aproximadamente aquí. Y ahora es bastante fácil ver que 8.9, 8 está más cerca de 9.0 que 8.9. Y por lo tanto decimos 8.9, 8 ronda para 9.0. Al redondear a las décimas valor posicional. Ahora sigamos y veamos nuestras reglas anteriores que rodean, luego veremos algunos ejemplos más. Para redondear un decimal, en el primer paso identificamos el valor posicional de redondeo. 2. Si el dígito a la derecha del valor posicional redondeado es menor que 5, decimos que redondeamos hacia abajo y no cambiamos el dígito posicional redondeado. Si los dígitos a la derecha son 5 o más, nosotros redondea hacia arriba y aumente el dígito de redondeo en 1. En cualquier caso, colocamos todos los dígitos a la derecha del valor posicional redondeado. Así que de nuevo al redondear, estamos determinando a qué número se acerca un número dado en función de la ronda de valor posicional. Así que aquí queremos redondear 12.1, 2, 5, 8 a las centésimas. Así que ahora usando nuestras reglas formales. Primero identificaremos el valor posicional de centésimas, que estaría aquí. El dígito a la derecha de estos dos es lo que yo llamo el tomador de decisiones. Si son 5 o más, redondea hacia arriba. Si son 4 o menos, redondeamos hacia abajo. Como son las 5, redondeamos. Entonces cambiamos los 2 a 3,
lo que significa que el valor dado se redondea a 12.13 a las centésimas de valor posicional. Por lo tanto, tenga en cuenta nuestros ejemplos anteriores, esto nos dice que si tuviéramos una recta numérica, observe cómo el valor dado está entre 12.1, 2 y 12.13. Como esto se redondea a 2.13, el valor dado está más cerca de 12.13 que de 12.12. A continuación, se nos pide redondear 5.124 a las décimas. Observe cómo está el valor de posición de las décimas. El dígito a la derecha es un 2 porque es un 4 o menos, redondeamos hacia abajo, lo que significa que 5.124 va a redondear a 5.1 al redondear a las décimas valor posicional. Observe cómo cuando se redondea a un valor posicional dado, el valor redondeado solo debe contener el valor posicional en el que estamos redondeando. Y veamos un ejemplo más. Aquí se nos pide redondear 16.09827 a las 10 milésimas. Tengamos cuidado al identificar el valor posicional correcto. Tenemos las décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas serían estas dos. El dígito a la derecha es un 7, porque si es un 5 o más, redondeamos. Entonces cambiamos 2 a 3. Entonces esto es redondo a 16.098.3. Lo que nuevamente significa que el valor dado está más cerca de 16.098.3 de lo que es 16.098.2. Si miramos la recta numérica y solo consideramos el valor posicional de 10 milésimas, el número dado está más cerca de este valor aquí que de este valor aquí. ¿De acuerdo? Espero que hayas encontrado útil esta lección.